Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues hay que decir que se informa que el gobierno de Israel postergó el voto de su gabinete gubernamental sobre el acuerdo de cese al fuego con Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de sacar o de salir con demandas de último minuto. El grupo Hamás, este grupo militante, negó esta afirmación. Hay que decir que dentro del gabinete de Benjamin Netanyahu, los aliados de ultraderecha se oponen a este acuerdo, el cual incluye una tregua de 6 semanas y el intercambio de algunos rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Hay que decir que, vamos a ver aquí, con pequeños problemas técnicos. Bien, discúlpeme usted, un poquito de problemas técnicos aquí. Le estaba diciendo que mientras todo esto sucede, por supuesto que la guerra continúa y la lucha armada continúa, y mientras esto sucedía, unos ataques israelíes mataron a al menos 77 personas en Gaza durante la jornada del jueves. Y esa es la tasa de muertes diarias aproximadamente, mientras se ponen de acuerdo en si se ponen de acuerdo o no. Hay que decir que Estados Unidos, en otro frente de batalla y en otra información, Estados Unidos acusó a las Fuerzas Armadas Sudanesas, que es la Fuerza Armada Nacional de Sudán, de utilizar armamento químico en al menos 2 ocasiones en contra de las fuerzas de soporte rápido, que es una fuerza paramilitar. El gobierno de Sudán, bueno, el gobierno de Estados Unidos, más bien, levantará sanciones en contra de Abdel Fattah al-Burhan, que es el general que dirige a las Fuerzas Armadas sudanesas por estos presuntos crímenes de guerra. La semana pasada, Estados Unidos concluyó que las fuerzas de soporte rápido habían cometido también genocidio en el occidente de Darfur, o en la región occidente de Darfur. En Europa del Este, Rumania presentó reglas mucho más estrictas para el uso de redes sociales en campañas presidenciales, sobre todo específicamente en esta nueva votación de su elección presidencial, que había sido
cancelada. Así, las plataformas de redes sociales deberán, de manera clara e inequívoca, calificar, poner etiquetas a los anuncios políticos y remover contenido que viole las reglas de elección dentro de las primeras 5 horas de que sea así pedido, exigido por los oficiales rumanos. Esto después de que el gobierno confirmó que la elección, nueva elección, se llevará a cabo el 4 de mayo, así como también el 18 de mayo. 4 de mayo de la primera vuelta, 18 de mayo de la segunda vuelta. Esto después de que la primera ronda fuera anulada luego de fuertes alegatos de interferencia Rusia o rusa en las elecciones. Mencionarle que en Estados Unidos continúan los bancos de Wall Street o los grandes bancos presentando extraordinarios estados de resultados. En esta ocasión, Morgan Stanley y Bank of America reportaron muy buenos resultados al cuarto trimestre del año pasado, impulsados por una reanimación de la banca de inversión y de las actividades de corretaje. La rentabilidad de Morgan Stanley se más que cuatruplicó con respecto al año anterior a 3.700 millones de dólares. Por su parte, las de Bank of America saltaron por 112% a 6.700 millones de dólares. Este último sobrepasó a sus rivales en el crecimiento de créditos, con su cartera de crédito subiendo un 3% para alcanzar casi 1,1 billones de dólares. Por su parte, la petrolera británica BP, antes conocida como British Petroleum, no le ha ido nada bien en comparación a lo que le está pasando a los bancos de Wall Street. BP o BP recortará 4.700 puestos de trabajo, que es el 5% de su plantilla laboral global total, así como también eliminará a 3.000 contratistas. Este gigante británico petrolero ha estado luchando con una baja cotización de sus acciones, producto del alto costo en que ha incurrido por su decisión de transitar y dejar de ser menos petrolera y más de combustibles renovables. El presidente ejecutivo de BP dijo que estos recortes de personal son parte de todo un plan amplio para ahorrar al menos 2.000 millones de dólares para el 2026. Y ya este presidente ejecutivo, de nombre Murray Auchincloss, ha estado echando para atrás algunos de los intentos de la BP importantes de entrar en la energía renovable. La BP, esta empresa BP, quiso hacer el bien, vaya, tuvo buena intención, sus intenciones eran buenas, y decidió esta decisión existencial fundamental de dejar de ser una empresa petrolera para pasar a ser una empresa de energía. Con esto era desinvertir en todo lo que tuviera que ver con petróleo e invertir en todo lo que tuviera que ver con energía renovable. Incluso cambió su imagen corporativa, y si usted se fija y se acuerda, cambió su logotipo a un logotipo color verde e incluso con una hoja de árbol por ahí metida también. En un esfuerzo muy loable, pero que sin embargo no resultó. Desafortunadamente no les resultó.
fue la única petrolera de las grandes del mundo que tomó esta decisión existencial y no le resultó, simplemente no le resultó. Al mismo tiempo que BP estaba haciendo esto y que recibió, por supuesto, todo tipo de halagos por parte de todo tipo de grupos y de personas y de etcétera, por razones que usted conoce, eh, la petrolera más grande del mundo, la estadounidense ExxonMobil, Exxon, se negó a hacer algo similar. Se negó y permaneció fiel a su alma y espíritu petrolero. Y le ha ido muy bien. A ExxonMobil le ha ido muy bien, hay que decirlo, le ha ido perfectamente bien hasta la fecha. Y BP, y se le criticó muchísimo a ExxonMobil por permanecer siendo una petrolera. Ellos no se quisieron distraer, dijeron, ok, adelante con BP, que hagan lo que quieran hacer, nosotros somos una petrolera y nos mantenemos petrolera. Y les cayó muchísima crítica, pero ellos se cubrieron y dijeron, lo nuestro es petróleo y nosotros somos petroleros y ni modo. Si quieren otra cosa o algo, pues entonces que se acabe el petróleo o a ver qué, pero mientras haya petróleo, nosotros somos una empresa petrolera. Y hoy, en términos del éxito en cualquier medida financiera, operativa, integral, Exxon tomó la mejor decisión, BP no. Fue un fracaso lo de BP, desafortunadamente. En Canadá, quien fuera el gobernador del Banco Central, Mark Carney, correrá para reemplazar al actual primer ministro Justin Trudeau como líder del Partido Liberal, el partido oficialista. Trudeau renunció más temprano este mes en medio de una crisis política creciente. El sucesor de Trudeau será electo en marzo y probablemente tendrá muy poco tiempo como primer ministro, porque la elección general de Canadá se tendrá que llevar a cabo en octubre, sin embargo, probablemente tendrá que ser antes. Entonces, todo parece indicar que el próximo primer ministro se va a ir, Justin Trudeau va a entrar un primer ministro, el cual se va a ir después de esta elección. Así es como parece que va a suceder. Bien, mencionarle que quizá usted ya escuchó esta noticia. El director de cine galardonado estadounidense David Lynch falleció este jueves a los 78 años de edad. Él fue el creador de éxitos como Twin Peaks, de 1990, muy exitosa Twin Peaks, así como que fue y se llevó el crédito por haber influenciado a toda una generación de televisión. El año pasado, David Lynch, cuyos éxitos en la pantalla grande incluyen Blue Velvet y Mulholland Drive, reveló que tenía un efisema después de muchos años de ser fumador. Y ya finalmente falleció David Lynch este jueves. Bien, esta semana las propuestas de Donald Trump como presidente electo, las propuestas para miembros de su gabinete han estado desfilando por el Senado de los Estados Unidos para su aprobación por el Senado. Ya ha habido algunas audiencias del Senado bastante contenciosas, puesto que algunas de las propuestas de Donald Trump a los distintos cargos de gabinete han sido, como muchas de las decisiones de todas de Donald Trump, muy controversiales, muy controvertidas. ¿Sí? Este jueves le tocó el caso a Scott Bessent, que es el nominado de Donald Trump para ser el secretario del Tesoro.
Curiosamente o excepcionalmente, digamos, este personaje, Scott Bessent, es de todo el gabinete probablemente el que mejores credenciales tiene para dirigir la que es una de las principales posiciones del gabinete del gobierno de los Estados Unidos, que es la Secretaría del Tesoro. De tal manera que no se estaba esperando que la audiencia de este personaje en particular fuera a ser muy difícil. Se trata él de un billionaire, de un multimillonario, pero es un billionaire, experto en hedge funds, en fondos de cobertura, y es considerado tanto por los empresarios de los Estados Unidos como por los inversionistas como una persona muy capaz, muy centrada y muy moderada. No es extremista, ni idealista, ni derechista, como muchas otras de las gentes con las que se rodea Donald Trump. Así es que todos están de plácemes que vaya a ser él el quien se haga cargo de uno de los más importantes trabajos económicos en los Estados Unidos. Y la esperanza es de que Bessent vaya a ser un contrapeso a las ideas extremas de Donald Trump, específicamente a lo que tiene que ver con aranceles. ¿Sí? Este jueves estaba esperándose que Bessent fuera a presentar sus ideas de trabajo para el gobierno dentro de los próximos 4 años. Él presentó su plan 333, que es este plan de objetivos para la economía, que es aumentar el crecimiento económico a 3% anual, recortar el déficit a 3% del actual casi 7% del Producto Interno Bruto, así como aumentar la producción petrolera en 3 millones de barriles por día. Se sabe de antemano que será extremadamente difícil el alcanzar cualquiera de estos objetivos y mucho más imposible incluso los 3 objetivos al mismo tiempo. Sin embargo, los analistas, los observadores, se conforman con la perspectiva de la promesa no hecha, pero asumida, de que Bessent será una influencia moderante en la agenda política de Donald Trump. Se espera. Y bueno, eso sería suficiente para la gran mayoría de los senadores durante esta audiencia de confirmación del que será el secretario del Tesoro. La más controvertida de las figuras en este momento es el candidato a dirigir el Departamento de Defensa, el Pentágono. Ese es el más controvertido de todos. Y se duda incluso que vaya a ser confirmado en esa posición este personaje en particular. Bien, ya que estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos y del presidente electo, hay que decir que este jueves estaba programado para ser conferencista en un foro en Hong Kong, particularmente el foro UBS Wealth Insights en Hong Kong, nadie menos que Mike Pence, quien fuera el vicepresidente de los Estados Unidos de la primera presidencia de Donald Trump. Para esta conferencia y los que asistieron a esta conferencia, Mike Pence había prometido una mirada interior en las implicaciones geopolíticas de lo que será la segunda presidencia de Donald Trump. Bastante dinero que cobró Mike Pence por esta conferencia, bastante dinero y bastante lucro que está sacando Mike Pence desde esta perspectiva que prácticamente solamente él tiene, porque ¿quién
¿Qué mejor analista? Mire, ahora todo el mundo literalmente está tratando de determinar, de ver, de calcular qué es lo que va a hacer Donald Trump, cómo será Donald Trump. Y ya todo el mundo tenemos una idea de cómo será Donald Trump porque todo el mundo lo vivimos cuando estuvo la primera vez en la presidencia, pero nadie lo estuvo viendo y lo estuvo viviendo más íntimamente quien fuera su vicepresidente Mike Pence. Entonces, Mike Pence, que aspiraba a estar donde Donald Trump está en este momento, es decir, al ser presidente y que perdió estrepitosamente, pues ahora está aprovechando, lucrando con esta posición privilegiada de haber sido el vicepresidente de Donald Trump durante 4 años. Así es que nadie mejor que él para estar en posición para decir cómo van a ser estos próximos 4 años con Donald Trump. ¿Sí? Hay que decir que el gobierno de Hong Kong, que es donde se llevó a cabo esta conferencia de este jueves, es uno que se está preparando bastante para una renovación de las tensiones a partir del próximo 20 de enero. Porque durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos revocó, eliminó el estatus especial comercial de esta zona de Hong Kong, a la cual Estados Unidos la tenía privilegiada con un estatus comercial preferencial. Bueno, pues Donald Trump se lo eliminó después de aquella ronda de persecución política en el 2020, en el que el gobierno de Hong Kong reprimió las masivas protestas exigiendo libertad de expresión y libertad en general en Hong Kong y encarceló a muchísimos manifestantes. ¿Sí? Hay que decir que recientemente Estados Unidos también prohibió las inversiones en tecnología china por considerarlas un riesgo a la seguridad nacional, incluyendo a las de Hong Kong también. Hay que decir que los bancos de Hong Kong también pudieran enfrentar mayor escrutinio sobre las acusaciones que se han estado dando sobre ellos de que pudieran estar ayudando a los países que están siendo sujetos a sanciones por parte de Occidente, incluyendo a Rusia. Hay que decir que con todo, no se considera que Donald Trump haya mostrado mucha preocupación por los derechos humanos durante su primera presidencia. No es alguien muy humanista necesariamente Donald Trump, ¿estamos de acuerdo? No es alguien muy humanista. Sin embargo, en noviembre pasado, él aseguró que sería demasiado fácil el liberar a Jimmy Lai. Jimmy Lai es un multimillonario de Hong Kong de los medios de comunicación y se reunió con Mike Pence en el 2019. Jimmy Lai, alabó la posición dura de Donald Trump en contra de China. Y todo esto y más le costó su libertad a Jimmy Lai. De tal manera que hay razones para pensar que la segunda presidencia de Donald Trump será más intensa que la primera, sobre todo en lo que se refiere a su tratamiento a Hong Kong. Bien, bueno, pues mencionarle que los incendios en la ciudad de Los Ángeles, que devastaron la ciudad de Los Ángeles, comenzaron hace más de una semana, comenzaron el martes de la semana pasada, estamos en este momento a jueves, solamente se han reportado hasta ahora, muy lamentablemente, pero solamente ante la devastación, 25 muertos, se antojan muy pocos, y si nos quedamos en 25, qué bueno.
pobres 25, pero 25 es un muy buen número ante tal devastación, tal tragedia. 12,000 edificaciones fueron destruidas hasta este momento y algunos en Los Ángeles ya comienzan a referirse a esta calamidad como el Katrina de Los Ángeles, por supuesto, refiriéndose al huracán que devastó la ciudad de Nueva Orleans en el 2005. Y fue una situación similar con vientos huracanados y, en este caso, una sequía que crearon las condiciones perfectas para este desastre. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo se inició el incendio? ¿Cómo se inició? ¿De dónde salió la chispa? No pareciera, no pareciera, en este caso, los incendios en California, en la zona de Los Ángeles, son comunes, bastante comunes. Y muchos de los incendios a lo largo de los años han sido provocados, ¿sí? Intencionalmente. Y cuando son provocados, de alguna manera, que desconozco, pero de alguna manera cuando son provocados, desde el principio ya las autoridades empiezan a decir, este incendio me parece que es provocado, este incendio me parece que no, este me parece que sí, este me parece que no. Y cuando son provocados, agarran a quien los provocó. En este caso, no pareciera que estén hablando de que son incendios intencionales, no pareciera. Entonces, lo que pasa es que hay un problema. Si no son intencionales, no quiere decir que no hayan sido causados por alguien. Es decir, no son accidentales tampoco, no son espontáneos, ¿no? Entonces los investigadores están examinando si acaso los cables de transmisión eléctrica por parte, específicamente en el mayor de los incendios, que es el famoso incendio Eaton o el Eaton Fire, fueron causados por específicamente una torre de transmisión eléctrica. ¿Sí? Hay que decir que de cualquier manera los residentes de esta área de Altadena ya están demandando a la compañía eléctrica que es la Southern California Edison, que era la compañía eléctrica que operaba esta torre en particular que se cree que es de donde nació el incendio. Y de nuevo, cuando no es provocado intencionalmente, entonces siempre el sospechoso es la infraestructura eléctrica de Los Ángeles y de esa área, ¿sí? Hay que decir que en el 2023, líneas eléctricas que se habían roto, que lanzaron chispas, destrozaron toda la ciudad de Lahaina en Hawái. Eso fue en el 2023, ¿se acuerda? Y entonces la otra firma eléctrica, también californiana, Pacific Gas and Electric, se tuvo que declarar en bancarrota en el 2019, también hundida por las demandas relacionadas con incendios forestales. Ahora, no es que las compañías eléctricas estén haciendo peor su trabajo o que las ciudades estén creciendo mucho. El gran problema, se tiene el consenso, es el cambio climático, que es el que ha aumentado la propensidad de esa zona a los incendios, de tal manera que esto también se mete en el debate de la culpabilidad, porque las empresas eléctricas dicen, bueno, yo qué culpa tengo del calentamiento global, ¿no es cierto? Pero también están con la responsabilidad de que, bueno, ok, eso lo discutiremos después, pero ¿de qué manera te vas a adaptar tú, compañía eléctrica, a las consecuencias del calentamiento global que está haciendo que la tierra, el terreno en Los Ángeles sea mucho más propenso a los incendios? ¿De qué manera podemos hacer que el equipo sea menos propenso a soltar chispas cuando hay ramas secas alrededor, por ejemplo? ¿Sí? Y bueno, mientras todo esto sucede, decirle que los incendios en Los Ángeles todavía están vivos, todavía están andando en este momento, desafortunadamente. En este momento que estamos hablando, y mientras todo este debate se está dando, se siguen quemando casas y comercios
en la zona de Los Ángeles. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana, hace unos días, esta misma semana, el presidente Joe Biden, quien hay que mencionar que aparentemente, claramente, está precipitando toda una serie de decisiones bastante polémicas antes de que deje la presidencia el próximo lunes. Una de ellas, más reciente, esta semana, de nuevo, fue la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de sacar a Cuba, una decisión sorpresiva, me parece a mí, de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan terrorismo. Y bueno, en muchos medios me parece que esta noticia se perdió un poco entre muchas otras que ha estado generando Joe Biden recientemente. Vamos a hablar de esto y está con nosotros y le agradezco muchísimo el académico Sergio Ángel. Él es actualmente profesor asociado y director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sergio, primero que nada, ¿cuándo y por qué fue que Estados Unidos catalogó y metió a Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo? Primero empecemos por ahí. ¿Cuándo fue y por qué? Lo más reciente fue en el año 2021. Básicamente esto se produce como resultado, vamos un poco más atrás. En el año 2015 sacan a Cuba de este listado de países, se hace en la negociación con Barack Obama. Cuba sale de esta lista. Año 2019, producto de el cambio de gobierno en Colombia, Iván Duque solicita la reincorporación de Cuba en los estados promotores del terrorismo como resultado de que se confirma que un atentado en Bogotá había sido desarrollado por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y sus cabecillas estaban en territorio cubano. El gobierno colombiano pide la extradición de estos cabecillas, el gobierno de Cuba no responde y el gobierno de Iván Duque solicita la extradición de estas personas. En ese momento se hace la solicitud para que Estados Unidos reincorpore nuevamente a Cuba en los países promotores del terrorismo, y es precisamente como resultado de esto que Estados Unidos nuevamente lo incorpora. Ahora Joe Biden, digamos que reversa esta decisión y vuelve al estado de cosas de 2015 con Barack Obama. De tal manera que no es la primera vez entonces es decir, que ya van varias veces que Cuba entra y sale de la lista. Exactamente. Bien, en esta ocasión, ahora entonces, ¿por qué Joe Biden toma la decisión de sacar de nuevo a Cuba de la lista de países que patrocinan terrorismo? No son muy claras las razones, digamos que hay formas diferentes de leerlo. Yo creo que la más evidente, pero nuevamente es una hipótesis, es un acuerdo en donde intermedia la Iglesia Católica a través del Vaticano. Digo que debe ser hipotética porque no hay ni confirmación por el lado del gobierno de los Estados Unidos ni confirmación por parte del gobierno de Cuba.
Esta negociación estaría tasada en el hecho de que Cuba, por un lado, es sacada de este listado de países promotores del terrorismo, se suspende el título 3 de la ley Helms-Burton y al mismo tiempo se suspende también una directiva del año 2017 que se había desarrollado en su momento durante la administración Trump. Como cambio, el gobierno cubano excarcela, en ese momento se hablaba o se dice que hay un acuerdo de liberación de presos políticos, y lo que encontramos son dos comunicados totalmente independientes. No se habla de ningún acuerdo, el gobierno de Estados Unidos simplemente en cabeza de Joe Biden saca este comunicado sin decir que hay una negociación, y el gobierno de Cuba, a través de su Cancillería, hace un comunicado que básicamente lo hace como el año del jubileo, una decisión totalmente autónoma, pero sin hablar en ningún momento de ningún tipo de negociación. Entonces, la primera hipótesis que se ha barajado es un acuerdo político entre Estados Unidos y Cuba para la liberación de presos políticos a cambio de este tipo de beneficios. ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas? ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué beneficios le trae a Cuba que lo elimine la Casa Blanca de la lista de países que patrocina terrorismo? Cuba hoy día, básicamente, uno lo podría leer como una suerte de oligarquía militar, y esta oligarquía militar fundamentalmente está en cabeza de grandes corporaciones, en cabeza de los militares, fundamentalmente a través de un gran organismo que se llama GAESA. GAESA fue impedida de desarrollar cualquier tipo de contacto comercial con empresas de los Estados Unidos a partir de la directiva que fue una medida de seguridad nacional del año 2017 de la administración Trump, entre otras cosas por la violación de derechos humanos de los militares en Cuba. Esto, digamos que se reversa con esta decisión de Joe Biden, y nuevamente, no solamente GAESA, sino muchas otras empresas de militares, como por ejemplo Gaviota, pueden volver a comerciar. Esto, en términos prácticos, significa un beneficio directo para el régimen cubano. Entre otras cosas, la posibilidad de establecer vínculos comerciales con empresas norteamericanas, lo cual facilitará en un estado como el cubano, donde hay un mayor control por parte del Estado, este tipo de fluidez. Para el cubano de a pie puede tener algún tipo de cambios. Por ejemplo, el estado de la Florida impide establecer cualquier tipo de relación o vínculo con académico cubano o con cualquier académico de algún país vinculado a la lista de países que promueven el terrorismo. Entonces esto hacía que si, por ejemplo, una universidad como la Universidad Internacional de la Florida quería traer un profesor de la Universidad de La Habana, no podía hacerlo porque Cuba estaba incluido acá. A partir de esta nueva decisión, pues básicamente el estado de la Florida ya no limitaría esta acción y podrían invitarse a profesores, estudiantes y demás a participar de actividades académicas. ¿Por qué Joe Biden toma esa decisión justo menos de una semana antes de terminar su presidencia? Yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. Los presidentes, y si nosotros pensáramos, por ejemplo, que es un segundo mandato, en Estados Unidos muchos de los presidentes han tenido segundos mandatos. De hecho, la mayoría de presidentes han tenido segundos mandatos. Joe Biden es una minoría. Toman decisiones que son mucho más polémicas en sus segundos mandatos que en sus primeros mandatos. Joe Biden acá toma una decisión, pues sabiendo que él no va a regresar a la presidencia, básicamente está camino al retiro en política, y básicamente es una apuesta en términos de una decisión. Entonces, el primer elemento es la decisión racional que se toma en un momento en el cual no hay un costo político porque ya está más allá del bien y el mal en política. El segundo tiene que ver con el lobby político que han desarrollado gobiernos como el gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia. Acá hay una participación muy importante. El mismo Marco Rubio, en la comparecencia que hizo el día de ayer ante el Congreso de los Estados Unidos, lo dejó plasmado, y es el hecho de que Gustavo Petro haya retirado las órdenes de captura contra los cabecillas del ELN, que fue la razón principal por la cual se solicitó en su momento por parte del gobierno de Iván Duque la reincorporación de Cuba en los estados en este listado. Pues básicamente deja sin efecto, entonces da una suerte de justificación, pero muestra nuevamente el poder
y la relación articulada entre el gobierno de Estados Unidos, Colombia y Brasil, precisamente en esta materia. Y el tercero, que yo creo que también es importante, es una apuesta. Joe Biden fue muy cercano a la administración de Barack Obama y Barack Obama tomó en su momento una decisión que para su momento fue muy polémica, que fue el retirar a Cuba de estos estados promotores del terrorismo, pero también y además el descongelar las relaciones diplomáticas. Y Joe Biden fue muy cercano a esa decisión. No lo hizo porque seguramente al principio hubiera tenido consecuencias, pensaba en la posibilidad de una reelección, pero al mismo tiempo ya, sin costos políticos, a una semana de la llegada de una administración muy fuerte como la administración de Trump, con un secretario de Estado altamente hostil al régimen cubano, pues creo que pone las cartas muy altas en este nuevo gobierno. Efectivamente, y como tú bien dices, el gobierno de Barack Obama fue bastante abierto hacia Cuba y abrió literalmente mucho a las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba, como tú bien estabas diciendo. Llega el presidente Donald Trump en su primera presidencia y da marcha atrás a todo lo que, básicamente todo lo que Barack Obama había dado. Donald Trump se muestra bastante duro con Cuba. Ahora está sucediendo lo que está sucediendo. Podríamos esperar que esta decisión que tomó esta semana Joe Biden vaya a ser revertida por Donald Trump, pudiera ser la próxima semana. Sí, de hecho, la comparecencia ayer de Marco Rubio abrió esa posibilidad. Dijo que muchas de estas decisiones podrían revertirse en una semana. Ahora, yo no diría por completo que esta decisión se vaya a tomar de manera inmediata. También el gobierno de los Estados Unidos quedará muy mal en ese entrar y sacar a los diferentes estados. Le quita un poco de seriedad a una política de Estado en materia de política exterior. Ahora, la administración de Trump fue bastante radical en su primera administración y muchas de las medidas que tomó, como efectivamente tú decías con anterioridad, de manera rápida se reversaron. En ese orden de ideas no sería descabellado pensar, no sé si en una semana, pero al menos muy rápidamente podrían echarse para atrás. Claro, cuando Barack Obama mostró esta apertura y estableció relaciones diplomáticas con Cuba, abrió a Estados Unidos a los viajes hacia Cuba, empezaron a volar las aerolíneas estadounidenses a Cuba, etcétera. Todo esto fue durante la presidencia de Barack Obama. Fue bajo la entendimiento, bajo la idea de que la cerrazón hacia Cuba, las sanciones hacia Cuba, etcétera, el ahorcar al gobierno de Cuba no tuvieron el efecto deseado, que era hacer que Cuba pasara a la democracia o que cayera el gobierno dictatorial de Cuba. Ese fue el principio, la idea de Barack Obama en ese momento. Ahora Joe Biden, como bien dices, que fue muy cercano a esas acciones, tomó esta decisión. Pero la pregunta de fondo es, esa idea original por la cual Barack Obama tomó aquellas decisiones de apertura hacia Cuba, ¿cumplieron con el objetivo en el sentido de demeritar, de debilitar el puño que tiene el gobierno de Cuba sobre los cubanos? No, todo lo contrario, y eso, digamos, se demostró muy rápidamente. Las manifestaciones más grandes en la historia de Cuba se produjeron en julio de 2021 y fueron reprimidas de la manera más abrupta que se haya podido generar también dentro de la misma historia reciente. Ese es uno de los grandes cuestionamientos. Mientras Barack Obama visitó La Habana en todo su proceso de negociación con Raúl Castro, muchas de las personas opositoras al gobierno de los Castro fueron metidas presas. Periodistas terminaron presos. Disidentes reconocidos terminaron presos. Habían presos políticos. No hubo ninguna participación de una sociedad civil activa. Entonces era contrastante el hecho de que Estados Unidos estuviese abriéndose y permitiendo precisamente esta apertura cuando al mismo tiempo se recrudecía la represión. Y es importante también tener en cuenta algo. Esto que está sucediendo en este momento es un ciclo que viene de tiempo atrás. No podemos olvidar la Primavera Negra del año 2003. Hay un personaje muy importante que hoy día fue excarcelado
y que efectivamente muestra cómo en 3 ocasiones básicamente ha sido utilizado como moneda de cambio. José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer es uno de los opositores protagonistas dentro de Cuba y en 3 ocasiones lo han metido preso y lo han liberado administraciones demócratas, lo cual muestra que para el régimen cubano los presos políticos son una moneda de cambio para negociar, entre otras cosas, la flexibilización de las sanciones, pero también de las capacidades de comercializar. Claro. En esta decisión de Joe Biden, ¿cuál fue la razón que Joe Biden dio para sacar a Cuba de esta lista? ¿Lo hizo por qué? En realidad no hay ninguna razón. Es un documento firmado con las 3 medidas y no hay mayor razón de fondo. De hecho, una de las cosas más sorprendentes es que María Elvira Salazar hace unos meses había preguntado al secretario Blinken si ellos en materia de política exterior hacia Cuba iban a tener algún cambio antes del 20 de enero. Y la respuesta del secretario Blinken es que no iban a tomar ninguna decisión. Entonces, o el secretario Blinken mintió abiertamente y él sabía que efectivamente esto se iba a producir, o ni siquiera el secretario Blinken, que es la persona encargada de la política exterior de los Estados Unidos durante esta administración, sabía la decisión que iba a tomar el gobierno de Joe Biden. Y no hay nada público que muestre el interés, simplemente un comunicado absolutamente escueto. De manera rápida, efectivamente, Cuba efectiva y prácticamente ha dejado o deja o no patrocina terrorismo. Yo creo que Cuba históricamente, o sea, el concepto de terrorismo lo situamos precisamente post caída de las Torres Gemelas. Y de cualquier manera, Cuba históricamente ha tenido una política, o sea, digo esto porque conceptualmente lo ubicamos acá, pero la política desde 1959 hasta la fecha sí ha estado cercana a grupos guerrilleros en la región. Por ejemplo, solamente en el caso colombiano, las FARC, el ELN, el M-19, que es el movimiento del hoy presidente Gustavo Petro, tuvieron algún tipo de respaldo por parte del gobierno cubano. Ha sido cercano a grupos que han sido clasificados como terroristas, como de diferente naturaleza y en diferentes lugares del mundo. Ha sido cercano a regímenes donde se produce un terrorismo de Estado. Una de las cosas más paradójicas de esta decisión de Joe Biden y que muestra un desconocimiento profundo en términos de materia de política exterior es, a menos de una semana de la posesión de Nicolás Maduro, donde se ha producido un claro terrorismo de Estado y donde se han documentado, en la Corte Penal Internacional se entregó una documentación de la colaboración del régimen cubano con los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y se desconoce esto para tomar una decisión de sacar a Cuba en los estados promotores del terrorismo. Entonces sí, visto de esta manera y entendiendo que no solamente es grupos guerrilleros, sino también estados donde hay terrorismo de Estado, yo sí creo que Cuba promueve el terrorismo. Ahora bien, esta medida también afecta a los ciudadanos de a pie, ¿sí? Hoy día, o hasta antes de esta medida, cualquier persona que quisiera abrir una cuenta bancaria y tuviese la nacionalidad cubana, inmediatamente lo vetaban. Si alguien en alguna transacción ponía Cuba, inmediatamente vetaban esta transacción porque Cuba era clasificado como un estado promotor del terrorismo. Entonces inmediatamente ponía en rojo en el sistema financiero a cualquier persona fuera o no del régimen cubano. Entonces también las medidas afectan al ciudadano a pie e incluso a las personas que están del otro lado y no cercanas al mismo régimen. Sergio Ángel, académico, profesor asociado y director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, te agradezco muchísimo tu excelente disposición a charlar con nosotros. Alberto, muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto a hablar con ustedes. Un saludo de Costa Rica. Gracias igualmente para ustedes allá en Colombia. Bueno, y siendo jueves, vamos a cerrar esta emisión dándole paso y dándole la bienvenida a nuestro buen amigo, comunicólogo, polemista, analista, observador, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien, Padilla, por acá. Y bueno, ya estamos a 16 de enero, Padilla, ¿no? En 4 días más asume presidente, por segunda vez, presidente Donald Trump. Pero bueno, y yo hoy me quiero concentrar en lo que fueron estos
4 oscuros y helados años de este invierno político, representado por el presidente Joe Biden. Ayer él dio una serie de discursos de despedida, ¿no? Ayer sí. Entonces, sí, él dice que, plagiándolo en su momento al presidente Eisenhower, él advierte sobre un complejo oligárquico que se ha formado en Estados Unidos, que estaría integrado por las empresas de alta tecnología, y aprovecha para pedir una vez más la censura a las redes sociales en nombre de la desinformación a la que hay que combatir, ¿no? El tema es que Joe Biden, recordemos bien, cuando llegó al gobierno, esto lo acaba de declarar Mark Zuckerberg, el capo de Facebook, cuando él llegó al gobierno se valió de Facebook y de entonces Twitter para censurar toda opinión que fuera en contra del discurso dominante en ese momento en materia del COVID, ¿no? Joe Biden fue el tipo que estableció las condiciones para que se despidiera de las Fuerzas Armadas, en el sector público, en el gobierno federal, en el sector privado. Él estableció las condiciones para que se despidiera, se cesanteara a todo aquel que no se haya puesto la vacuna con el COVID, ¿no? Joe Biden fue el tipo que presidió la más desastrosa evacuación militar, en este caso de Afganistán. Fue el tipo que trajo de nuevo los altos niveles de inflación a Estados Unidos, y fue el tipo que en materia de economía, evidentemente la historia lo va a recordar como un desastre, ¿no? El que todavía sigue ilusionándose y mintiendo como lo ha hecho a lo largo de sus 50 años o más de carrera, que él deja una economía poderosa, en crecimiento, y bueno, si eso fuera verdad, no sabemos por qué él se va con el índice de desaprobación más alto de la historia, aparte de Richard Nixon. Un 63% de la gente considera que la presidencia de Joe Biden ha sido un fracaso. Entonces, es así como llega Joe Biden a este final lamentable, un tipo que ha dividido todavía más al país, a pesar de haber prometido que venía a realizar la tarea de unificación. Una de las perlitas antes de irse, esto que acaban de tratar en la entrevista, la eliminación de Cuba de la lista mundial de patrocinadores del terrorismo. Entonces, bueno, llega Joe Biden a su final. Creo que me parece a mí interpretar, sentir que hay una sensación de alivio en la inmensa mayoría del pueblo de Estados Unidos por el final de esta presidencia, y así también lo reconocen algunas encuestas. Y ya, entonces, es el final para 50 años o más de carrera política del señor Joe Biden. Sin lugar a dudas, el político más corrupto y más inútil que ha dado la historia contemporánea. Y bueno, por eso solo nada más es motivo para celebrar, Alberto. Y el lunes empiezan 4 años de gloria, señor. No sabemos si será gloria. Hay una encuesta que dice que los estadounidenses no creen que Trump vaya en lo inmediato a controlar, bajar los precios
de los productos de primera necesidad, pero bueno, eso es uno de los desafíos que él tiene. Recordemos que Milei le llevó un tiempito, si bien un año consiguió muchas cosas, entre ellas terminar con la alta inflación, pero bueno, todavía le queda trabajo por realizar en ese aspecto. El próximo jueves, la próxima semana, usted y yo vamos a estar hablando seguramente de la gran cantidad de decretos o órdenes ejecutivas que habrá tomado para entonces el nuevo presidente Donald Trump. Hasta entonces, mi querido señor Dávila. Hasta entonces, querido. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos